Hola a todos, qué alegría estar nuevamente reunidos para poder aprender un poco más acerca de Dios a través de su palabra, para poder estar en contacto. Quiero darle un saludo a aquellas personas que han estado visitándonos en nuestras redes sociales, en nuestras transmisiones en vivo, pero también en nuestros devocionales. También aquellas personas que por primera vez quizás nos escuchan, sean bienvenidos a este espacio. Y antes de comenzar, quiero que podamos hacer una oración, así que le pido que por favor me acompañe, cierre allí sus ojos y pidémosle a Dios que a través de su palabra Él hoy nos hable y podamos cada día llevar el conocimiento también a la acción para poder demostrar ese amor tan grande que Él ha tenido con nosotros. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que hoy nos permites tener a través de este medio. Oramos para que en tu infinito amor y gracia nos des, Señor, sabiduría, entendimiento para poderla entender, para poder, Señor, comprender qué es lo que tú quieres que nosotros cambiemos, que empecemos a hacer, que quizás abandonemos, pero que cada día podamos alinearnos a tu voluntad, Señor. Pido, Dios, que en esta oportunidad, como en todas las que hemos tenido, Señor, seas tú ministrando nuestros corazones y haciendo que cada día demos fruto, que es algo que tú quieres que hagamos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos venido manejando una serie titulada Sufragancia, que se caracteriza por ver a la luz de la palabra qué acciones, qué hábitos debemos tener para poder precisamente emanar esa fragancia de Dios, para poder precisamente reflejar el amor de Dios, y que cuando estemos afuera, cuando estemos en casa, podamos ser aquellos que los demás tengan que decir de nosotros: hay algo diferente, y podamos asimismo no solamente crecer, sino dar testimonio acerca de Jesús. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás se ha inculcado mucho en los colegios, en donde estudiamos, en donde trabajamos, y es acerca de la tolerancia. Pero la tolerancia en el concepto normal que conocemos, digamos que en resumidas palabras, es respetar la opinión de otra persona aunque no coincida con mi manera de pensar. Es no llegar a quizás herir o violar la opinión de esa persona, sino más bien mantenerla. Pero, ¿sabe? En medio de la situación en la que vivimos, en medio de la sociedad tan permisiva que estamos viviendo, nos hemos convertido a veces en personas tan centradas en sí mismo, que la tolerancia se ha convertido como una anestesia para que no actuemos ante las necesidades de los demás, para que no actuemos ante quizás los errores de los demás, no para juzgarles, sino para con amor corregirles, para mirar cómo nosotros podemos ser parte de aquellos que también llevan paz, de aquellos que también llevan su fruto, el fruto del Espíritu Santo a los demás. Y cuando digo esto me refiero a que en la sociedad nos estamos involucrando en temas de tolerar al que hace algo fuera de lo común, de tolerar la conducta de alguien, de tolerar la orientación de alguien, pero lo hemos dejado hasta ahí y creemos que somos tolerantes porque simplemente lo aceptamos y ya. Pero esto se ha convertido en algunas ocasiones en algo envidioso, porque no hemos visto realmente la profundidad de lo que está haciendo la persona y simplemente la dejamos. Sabemos de personas que han hecho lo malo y que están haciendo algo malo, pero estamos conformes con decir: yo tolero, entonces tampoco intervengo. Yo tolero, entonces no entro tampoco a extender la mano de quizás alguien que lo esté necesitando. Yo tolero y quizás lo acepto de esa manera, pero quizás él se merece eso, quizás es la manera que él tiene que vivir por consecuencia de algo que él ha hecho, y hemos tomado diferentes posturas para nosotros, bajo el concepto de tolerar, no entrar y afectar a la sociedad, afectar a nuestra familia, afectar a las personas que rodean. No estamos llamados a encerrarnos en una burbuja en donde decimos: yo recibo la palabra de Dios, yo aprendo acerca de Dios y ya, y con que yo esté bien es suficiente. A eso no estamos llamados a hacer. Estamos llamados a crecer, estamos siendo llamados a que podamos compartir de lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida, con nuestro testimonio, con lo que hemos aprendido en cada reunión. Estamos llamados a afectar también una sociedad.
con principios que la Biblia nos enseña, como el amor, como el respeto, como el escuchar, como la paciencia. Y quiero que vayamos a la luz de la palabra, porque todo esto no tiene sentido si no vamos a su palabra, porque su palabra es verdad en medio de nosotros, su palabra es la que nos guía, su palabra es la que nos muestra qué es lo que debemos hacer. Así que le pido que por favor me acompañe al libro de Colosenses, en el capítulo 3, y quiero que leamos dos versículos, el versículo 12 y 13, Colosenses. Le invito a que pueda tomar su Biblia, leerlo juntamente conmigo. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La manera en la que finaliza estos dos versículos es centrándolo en alguien, y es en la persona de Jesús. Es centrándolo en alguien que vivió rodeado de personas pecadoras, de personas que vivían quizás por su naturaleza o por alguna condición excluidas de la sociedad, pero todo apunta a Él, y Él es nuestro mayor ejemplo. Y quiero que podamos analizar un poco y mirar qué hacía Jesús precisamente, y por qué aquí concluye que así como Él nos perdonó, nosotros también lo debemos hacer. Y quiero que miremos ese versículo 12 con el que comenzamos a leer, porque dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Esa frase realmente es tan llamativa para alguien que se está acercando a Dios. Esa frase realmente es tan atractiva, porque nos están diciendo: vístanse como escogidos de Dios. Y suena hasta glamuroso, suena hasta elegante para algunos, suena como quizás un poco diferencial a lo que viven las personas quizás que no lo conocen, porque estamos siendo vestidos como escogidos de Dios. Pero cuando la Biblia nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, no es para nosotros creer que somos más que los demás. No es para creer que porque tenemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, somos más importantes o tenemos que mirar a las personas desde un escalón más alto que los demás. Cuando nos dice que somos escogidos, que debemos vestirnos como escogidos de Dios, no es para nosotros echar eso en cara y bajo ese argumento empezar a decir: es que las personas necesitan cambiar, es que las personas necesitan hacer, es que esto está bien o esto está mal. ¿Sabe? Normalmente cuando hacemos alguna fila, cuando estamos en alguna parte social en la que estamos con alguna persona, es muy normal, y seguramente a usted le ha pasado, o usted ha sido los que ha compartido de cualquier tema que estemos hablando. Siempre alguien dice: es que la gente es, y comienza a decir. Y algo que yo siempre he pensado y he dicho es: la gente siempre dice es que la gente es, pero y la otra gente dice también es que la gente es, y esa otra gente somos nosotros. Todos hacemos parte de la gente y queremos todos dar nuestro punto de vista desde lo lejano a la realidad, desde nuestra condición de quizás ser inocentes o no, mejor no ser culpables de todo lo que está pasando, y decir que nuestra condición es correcta. Y a veces usamos el término o la quizás comparación de que estamos vestidos como hijos de Dios, y por eso podemos entrar y tomar juicio o tomar quizás un argumento para hacerlo a los demás. Pero la Biblia me dice que no es de esa manera. La Biblia me muestra, y como lo leímos en el versículo 13, se centra todo en Jesús. Y la mejor persona, como les decía, en la que podemos mirar de qué manera nosotros podemos realmente entender qué es la tolerancia, es mirándolo a Él. El contexto en el que Él vivía era un contexto en el que habían personas intelectuales, personas tradicionalistas, personas religiosas, pero también personas del común, quizás como usted y como yo. Y Jesús no solamente se quedó aceptando la condición del lugar donde vivía, sino que tuvo que entrar a afectar para traer salvación, para sanar a alguien. Y aquí, cuando nos muestra de que debemos vestirnos, nos da una serie de cosas
una serie de características que nos deben identificar por ser hijos de Dios, que nos deben ser resultado de ser hijos de Dios. Y quiero que usted pueda centrarse en Jesús. Quizás usted ha escuchado muchas historias acerca de Jesús, y a mí me impresiona cómo él, en su manera de actuar, tuvo un concepto diferente al que hoy nos están quizás enseñando acerca de la tolerancia, que simplemente es aceptar. Eso no está bien. El tolerar no es solamente decir así es esta persona, hay que dejarle así y yo la acepto y cumplo con aceptarla. Nuestro papel como hijos de Dios no es solamente aceptarla. Nuestro papel como hijos de Dios es aceptar, pero aceptar a la persona, pero esa es la primera parte. La segunda parte es compartir, enseñar, animar, exhortar para que la persona abandone su conducta, se acerque a Dios y pueda crecer, para que la persona no se quede en la misma condición si vemos que algo está mal, para que no únicamente nos sintamos satisfechos con que aceptamos a todas las personas, sino que podamos ser medios para que muchos también lo conozcan a Él. Hay muchas personas que necesitan ser instruidas, ser corregidas, porque uno mismo a veces le es imposible ver sus propios defectos y necesitamos de las personas alrededor. Ahora imaginémonos donde un padre simplemente dijera: yo tolero que mi hijo es desobediente y ya. Yo tolero que mi hijo me irrespete y ya, porque hay que ser tolerantes. La definición me dice que tengo que aceptarlo en sus diferencias, entonces yo acepto eso. Pero el padre que ama no solamente lo acepta porque sigue siendo su hijo, sino que busca la manera de que él crezca. Y podemos mirar a un Jesús que no solamente se acercó o estaba en una situación donde había una mujer adúltera y no solamente evitó que la apedrearan, sino que no la condenó y también le animó a que no volviera a pecar. Vemos a un Jesús que no solamente permitió que una mujer con flujo de sangre lo tocara, sino que trajo para ella sanidad y trajo un cambio social grandísimo para su vida. Conocemos un Jesús y vemos a través de la Biblia un Jesús que no solo aceptó a los niños, sino que permitió que los niños se acercaran a Él. Conocemos un Jesús que no solamente vio a un cobrador de impuestos, a Zaqueo, y solamente le dijo: ven y baja del árbol y ya, sino que le dijo: es necesario que yo more, y entró a su casa y trajo salvación a su vida. Vemos a un Jesús que incluso rompe la tradición al acercarse a no solamente ver cómo una mujer sacaba agua de un pozo, sino que se acercó a compartir con ella, a hacerla consciente de su necesidad de conocer un Salvador y a romper una tradición que por mucho tiempo estaba. No solamente vio a la mujer que estaba ahí y ya. Conocemos un Jesús que no solamente vio a una persona y escuchó quizás a una persona que gritaba inmundo, inmundo, que era la tradición a la que se tenían que someter las personas leprosas, porque estaban contaminadas y por donde iban tenían que gritar de esta manera. Y él no solamente dijo: ay, sí, hay un leproso y lo estoy escuchando, se acercó y trajo sanidad. La tolerancia no es solamente aceptar, la tolerancia es salir de lo que nos está enseñando el mundo, de lo que nos está enseñando la sociedad, ir más allá, ir con acciones y darnos cuenta lo tolerantes que realmente Él fue con nosotros y cómo su amor se demostró a través de la tolerancia en algo sencillo. Jesús no solo vio nuestra condición pecaminosa, sino que Él vino y murió por nosotros para darnos salvación. ¿Qué mayor ejemplo de tolerancia? ¿Qué mayor ejemplo de ir más allá de ver la condición de las demás y decir: ok, hay que aceptarlo y ya? Precisamente en el contexto que estamos viviendo de confinamiento, de hábitos de vida totalmente diferentes, es necesario que en medio de nosotros, con amor, como dice la palabra, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, nos soportemos unos a otros en ese amor de Dios, para poder entrar, corregir, crecer, ir y extender la mano. No nos quedemos únicamente pensando en que es necesario aceptar y ya. Jesús no muestra esa idea de tolerancia. Jesús no nos muestra a la luz de su palabra que únicamente es aceptar. Él está interesado y Él acepta a cualquier persona, pero Él no quiere simplemente aceptarla, sino que es la persona dispuesta a dejarse transformar por Él.
todo aquel que viene y confiesa sus pecados y se arrepiente y está dispuesto a tener un cambio de vida, Él está dispuesto también a cambiar su vida, a traer salvación, a que empiecen a haber nuevos hábitos de vida para traer no solamente una relación con Él, sino que eso se vea afectado en todas las partes donde vivimos. Y es necesario que usted hoy, que yo, hoy, que todos como personas abandonemos ese concepto tan superficial de tolerar, de simplemente aceptar, y empecemos a pensar que es necesario ir más allá, que es necesario romper la barrera de lo común que nos están diciendo y podamos entrar a ser parte de los que traen también el mensaje de Dios a través de nuestras vidas. La tolerancia entonces que me enseña Jesús demuestra tres cosas. Primero, que somos hijos de Dios. Si nosotros actuamos, si nosotros queremos ver con los ejemplos y con las historias que vimos acerca de Jesús, con estos ejemplos, lo que demuestra esa tolerancia, inicialmente debemos darnos cuenta que haciéndolo, inicialmente demostramos que somos hijos de Dios. Para Dios es tan importante un gran mandamiento que es tenerlo a Él, que es amarlo sobre todas las cosas, pero dice que también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que es muy importante mantener una relación vertical con Dios, y cuando toleramos en esa manera en la que nos enseña Jesús, demostramos que somos hijos de Dios, porque en esa relación vertical, en esa relación con Dios, demostramos tener el fruto del Espíritu Santo, demostramos que la relación que estamos teniendo con Él está teniendo un efecto y no es solamente tradición. Demostramos también en la relación horizontal, en la relación que tenemos con las personas, que no solamente las personas van a saber que somos cristianos, sino que a través de nosotros pueden llegar también a través de su palabra a confirmar que estamos obedeciendo. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes sabrán que son míos si hacen lo que yo les digo. Y eso es una evidencia de que somos hijos de Dios cuando hacemos lo que está escrito en su palabra, lo que Él nos enseña. Y Él nos enseña con su ejemplo que debemos ir mucho más allá. Entonces la tolerancia que enseña Jesús demuestra, primero, de que somos hijos de Dios. Segundo, de que cada acercamiento que yo puedo tener con una persona puede ser la oportunidad para que esa persona se acerque a Jesús. Por un momento póngase en los pies o en los zapatos de aquellas personas que ahorita nombramos en estos ejemplos. La mayoría de estas personas, después de tener ese encuentro con Jesús, después de saber que Jesús vio humanamente lo que todas las demás personas veían, pero Él fue más allá, estas personas vieron algo diferente y estuvieron dispuestas a seguirlo. Y usted y yo podemos ser un canal de muchísima bendición para los demás cuando a través de nuestro testimonio, a través de cada acercamiento que tenemos con alguien, podemos dejar una experiencia en su vida, en la vida de esa persona, para que esa persona se antoje de buscar a Dios. Y no le estoy hablando simplemente de ir y con un bosquejo y predicar, y es necesario, sí, pero hay una frase que me gusta mucho que dice: en todo tiempo predica, y si es necesario, habla. Y es muy diciente, porque realmente tiene más efecto la manera en la que nosotros vivimos y somos que lo que a veces decimos simplemente, porque las palabras se van, pero las acciones son las que marcan. Y es necesario que hoy usted y yo podamos darnos cuenta de qué personas hay a nuestro alrededor, y si esa persona a la que usted se está acercando, ¿será que esa persona está antojada de buscar a Dios? ¿Será que la persona con la que usted está conviviendo, con la que usted está trabajando, se está enamorando de Dios al ver usted cómo actúa? Es necesario poder hacer eso. Y tercero, en cuanto a la tolerancia que nos enseña Jesús, nos podemos dar cuenta que si lo hacemos como lo hacía Jesús, podemos afectar la sociedad, podemos afectar nuestra comunidad. Puede haber una persona menos que irrespete a sus padres. Cuando nosotros no solamente aceptamos al que hace lo malo, sino que vamos y con amor le corregimos, va a ser una persona menos
que afecte, que quizás esté perturbando, que quizás esté incomodando, que quizás esté trayendo cosas malas a nuestra comunidad, porque es fácil quejarnos hoy en día de todo lo que pasa alrededor. Pero ¿qué está haciendo usted y cuál es su parte? ¿Será que usted está yendo más allá de lo que simplemente aprende? Hoy hace poco, en estos días que tenía que salir a hacer una diligencia en medio de todo este confinamiento, tenía que ver un habitante de calle cómo estaba concentrado y animado porque había un niño con un juguete, y mientras esta persona lo miraba, estaba la mamá y al parecer era la abuelita también. Y el habitante de calle se quiso acercar simplemente porque estaba curioso de cómo jugaba el niño, pero no tenía ninguna mala intención. Y la reacción, mientras apenas empezó a acercar esta persona, fue de las otras dos mujeres, fue coger al niño, colocarse y casi empujarlo y alejarse. Y se notó que un rechazo grandísimo. Y seguramente hoy en día juzgamos y criticamos a estas personas que habitan en la calle, pero ¿qué hemos hecho por ellos? ¿Qué hemos hecho para poder compartirles? Quizás sí estaban con su hijo, pero no era la manera. Quizás el poder incluso compartir y brindarle algo era una oportunidad para demostrar y hacer que esa persona se sintiera motivada a salir de la condición en la que está. Si quizás era por las drogas, por conflictos, no lo sabemos. Pero nosotros estamos llamados a afectar la comunidad, a afectar la cuadra en donde usted vive, a afectar el conjunto en donde usted vive, a afectar el trabajo en donde está, a afectar la familia en donde está. Si no afectamos a las personas con lo que Dios nos ha dado, entonces ¿de qué sirve todo esto? Si no afectamos a las personas y nos sentimos satisfechos únicamente por nosotros, entonces ¿dónde queda el cumplimiento de ir y predicar? También lo podemos hacer con nuestro testimonio. Y Jesús enseña con estos ejemplos y con esto que leímos en Colosenses, que demuestra realmente lo que significa el ser vestidos con esas vestiduras como escogidos de Dios. No es solamente para pararnos allá y decir somos cristianos, conocemos a Cristo y esto es suficiente, sino que es para bajar, sino que es para estar en el mismo nivel, en la misma altura que todas las personas, porque todos somos personas y todos hemos pecado, y es para mirarlos con amor, es para mirarlos con compasión, y le animo a que usted pueda mirar cómo vivía Jesús y cómo reaccionaba delante de estas personas y se dé cuenta cómo la manera en la que él toleraba no fue superficial, sino que nos demostró esas tres cosas. Que al hacerlo como lo hizo Jesús, demostramos que somos hijos de Dios. Demostramos que cualquier persona que se acerca a nosotros puede tener una experiencia para enamorarse de Jesús. Pero que también, cuando lo hacemos como Jesús, podemos afectar nuestra comunidad. Y es muy importante en estos tiempos de caos. La comunidad no es la de allá. No es simplemente la que vemos en las noticias. La comunidad es su familia, la comunidad son sus vecinos, la comunidad son las personas que tienen sus contactos. ¿Y qué podemos entonces llevar para que estas personas puedan también acercarse a Dios? Yo le invito a que pueda acercarse un momento a Dios a través de una oración conmigo y podamos pedirle que nos guíe, que nos ayude, que nos permita pasar la barrera del conocimiento, del amor, de la bondad, de todo esto que sabemos y podamos llevarlo allá, que sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que la tradición nos diga, lo que la sociedad nos dice, que no debemos quizás juntarnos con algunas personas, podamos romper eso, porque realmente al romperlo estamos haciendo que algo Cristo ya hizo por nosotros y fue movilizarnos por amor. Él ya se movilizó por amor y murió por nosotros, no estuvo satisfecho con vernos como pecadores, sino que vino y murió, se sacrificó, y es necesario que hoy nosotros que conocemos su palabra, que conocemos la verdad, nos sacrifiquemos y demostremos un cristianismo real y verdadero, no únicamente
iglesia como estructura, sino de iglesia como persona. Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo te pido, Dios, que en medio de cada uno de nosotros pueda haber, Señor, un entendimiento de la manera en la que tú actuaste y cómo eso debe afectar nuestra vida, Dios. Perdónanos porque quizás nos hemos encerrado y seguramente nos hemos encerrado a pensar únicamente en cómo yo aprendo, en cómo yo crezco, y nos hemos olvidado de cómo lo hacías tú. Hoy te pedimos, Dios, que nos des un corazón amplio, dadivoso, generoso, que soporte, que tenga paciencia, pero que nos lleve a salirnos de lo habitual para que otros te conozcan a ti, que nos lleve a realmente entender que tú no quieres un mero conocimiento, sino que como hijos tuyos quieres obediencia, y es a través de tu palabra que queremos también llevar el mensaje a otros. Y cómo es de importante, Dios, que nosotros empecemos a sentir ese peso y ese dolor por lo que pasa a nuestro alrededor. Así que llévanos, Dios, a ser conscientes de no solamente aceptar al que está al lado de la situación que vemos, sino a vernos tan afectados. Señor, incomódanos para que podamos vernos movilizados a llevar, Señor, a través de nuestro testimonio, a través de tu palabra, también el conocimiento hacia ti, Jesús. Te doy muchas gracias y te pido que tu palabra, Señor, que hoy hemos compartido, tú la confirmes a cada uno de los que hoy nos escucha, y podamos estar cada día más hambrientos, más necesitados de ir allá a tu palabra para poder conocer más de lo que tienes para nosotros, pero también de lo que podemos compartir. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por este espacio que usted ha sacado para poder compartir y aprender un poco. Esperamos que se haya conectado en toda la programación de la iglesia. Recuerde que ya comenzamos nuestros grupos los días martes, y es necesario y es muy de mucha alegría que podamos estar juntos en armonía. Así que acérquese a su facilitador, a la persona de contacto en la iglesia, para que le pueda ubicar en algún lugar, y asimismo en todas las actividades. Dios los bendiga y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Bendiciones.